hijitos, y ahí los vamos a ir anotando para que obviamente podamos ir contestando y podamos seguir una dinámica como más funcional. Pues bien, esto de las relaciones interpersonales, ¿qué tal que siempre estamos diciendo que esto es partida con las cuestiones que tienen que ver específicamente con lo que es el relacionarme o el estar a gusto con aquellas personas que de alguna manera suelen estar cercanas a mí? Hay dos teóricos específicamente que a mí me gusta mucho hablar de las relaciones. Nosotros asociamos a que el cómo nos llevamos con las demás personas. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ser conscientes de qué son las relaciones sanas? De repente nosotros decimos, ¿no? O hemos adoptado esta palabra de las relaciones ahora son tóxicas, que la verdad es que a mí no me gusta tanto utilizar la palabra como tóxico, porque es como esta cuestión de decir, acaba conmigo, no tiene o no tengo ninguna interacción favorable para mí, ¿ok? Y entonces es como esta cuestión de dañarnos o de afectarnos mutuamente. Yo creo o yo considero que las relaciones tienen que ver más con esta forma adecuada de entenderme conmigo, porque si bien deben saber que la relación inicia desde nosotros. Muchas veces creemos o pensamos que las relaciones no suelen ser como siempre tan funcionales, pero resulta que antes de iniciar como todo este proceso de las relaciones, tenemos que entender que tenemos que aprender antes que cualquiera a entender cuál es la relación que tengo conmigo mismo. Muchas veces nosotros creemos que las relaciones o la forma en cómo nos relacionamos con otras personas tiene que ver específicamente de cómo son las demás personas, pero la realidad es de que tenemos que iniciar con nosotros. Una de las principales funciones que tienen las relaciones es el aprender. Aprendemos a partir de cómo percibimos lo que hay a nuestro alrededor. Si nosotros nos preguntáramos por un momento, ¿cuál es la forma en la cual yo entiendo esta forma de relacionarme con otras personas? Ustedes posiblemente podrían decir, yo he aprendido a relacionarme de diferentes maneras. La base principal de la relación que nosotros tenemos viene a partir de cómo es que nosotros iniciamos esta relación desde casa. ¿Cuántos de nosotros de repente nos preguntamos del por qué tenemos ciertas conductas? Resulta que damos como esta vuelta, o más bien volteamos a ver qué es lo que está pasando en la relación que tenemos con nuestro padre, en la relación que tenemos con nuestra madre. Tenemos que ser conscientes que la primera relación que tenemos o aquel que nos inicia o que nos dice cómo relacionarnos con los demás es por medio de nuestro padre. Nuestra madre es aquella que aporta, ¿no? Como estas cuestiones emocionales en cómo me siento, en el de entender qué relación tengo conmigo mismo, cómo me siento cuidado, protegido, y de ahí viene como esta cuestión de este vínculo externo, por decirlo así, que tengo entre mi madre y yo, es nuestro padre. Entonces, muchas de las características de relacionarnos con los demás vienen a partir de nuestro papá. Esto no quiere decir que vamos a empezar a decirle a nuestro papá que por su culpa no tenemos buenas relaciones, ¿saleta? Porque también depende de lo que hayamos aprendido en nuestra vida. Platíquenme quiénes de los que están aquí se han topado con esta cuestión de decir esto de las relaciones interpersonales no es lo mío. ¿Cuántos en algún momento de interpersonales no son lo mío? O el hecho de relacionarme con las demás personas me cuesta mucho trabajo,
o me es difícil entender qué es lo que pasa con las otras personas, porque la mayor parte del tiempo estoy como acostumbrado a mantenerme al margen de la situación. Pues bien, platíquenme qué tal les ha ido con estas las relaciones personales con grupos o bien con la familia o bien con la pareja o bien con las personas con las que posiblemente hayan tenido alguna interacción. ¿Cómo les ha ido? Pónganme una manita, pongan un dedito arriba, un dedito abajo, platíquenme, ¿cómo les ha ido? ¿No? ¿Nadie? Ah, muy bien, muchas gracias, Nancy. Te ha ido muy bien. ¿Quién más? Platíquenme. ¿Quién más se ha sentido a gusto con las relaciones que la mayor parte del tiempo han creado o han generado desde la infancia hasta la actualidad? Bueno, quiero pensar que esto quiere decir que les ha ido bien a todos. Cuestión específica. Muchas gracias. Vamos a empezar con esta cuestión específica de saber qué es lo que ha pasado en nuestro tiempo de vida. ¿Cuáles son las relaciones sanas? ¿Cómo empiezan las relaciones sanas? Las relaciones sanas inician a partir de este proceso que tenemos de confianza, que tenemos como esta cuestión de respeto mutuo, esta cuestión honestos y también en que aprendamos a resolver los conflictos. Sin embargo, durante el proceso de nuestra vida, pudiésemos muchas veces pensar que en realidad las relaciones no son como tan funcionales en nuestra vida y entonces de alguna manera tratamos de reducir como todas estas relaciones o todas estas atenciones que hemos tenido, ¿sale? Dentro de todas estas atenciones, hay dos psicólogos que inician como con esta cuestión de las relaciones interpersonales. De hecho, se crea una teoría que tiene que ver con la teoría de la resolución de conflictos de los individuos, ¿no? Y centrada en el individuo y que es formada específicamente por Rogers y también por Maslow. Maslow y Rogers empiezan a trabajar como esta cuestión de decidir o de definir qué es tan importante o por qué es tan importante la relación con otras personas. Muchas veces tenemos como esta cuestión de decir que en realidad las cuestiones o las relaciones que podamos tener no son funcionales para nosotros o bien qué es lo que puedo aprender de otras personas. Pero la realidad es de que con esta cuestión de la interacción o el que interactuemos normalmente con otras personas nos permite aprender. ¿Cómo es que nos permite aprender? Y aquí vamos a tocar específicamente puntos claves en esta cuestión. Una es que me hace sentir la otra persona y cómo es que modulo estas emociones en mí. Para que nosotros podamos relacionarnos, implica que aprendamos a conocernos, que es algo que les mencionaba al inicio. Si yo no me conozco a mí, ¿cómo es que me puedo relacionar con otra persona? ¿Cómo es que puedo identificar esta emoción y cómo es que puedo llegar a entender determinados roles en la sociedad? ¿Sale? ¿Cuántas veces no lo hemos visto en el área familiar? ¿Cuántas veces no lo hemos visto en el área de pareja? ¿Y cuántas veces no lo hemos visto en el trabajo? Maslow hace una pirámide en donde en la pirámide podemos entender que hay ciertas situaciones y ciertos momentos que van a ir generando específicamente la forma en cómo nos vamos relacionando. Solemos pensar o solemos analizar el que nuestras relaciones van a ir cambiando de acuerdo a la forma o en el.
personas solemos ocupar una máscara. Y aunque al inicio, les soy muy honesta, no estaba como tan de acuerdo con ello, porque yo decía, bueno, es que en realidad todos nos comportamos de la misma manera, o al menos así yo lo percibía, ¿saben? Esta cuestión de decir, bueno, estando en la casa, estando en el trabajo, estando con mi pareja, estando o relacionándome con otras personas o en mi día a día, siempre tengo la misma actitud. Pero yo les preguntaría y les haría prácticamente una pregunta que tiene que ver más como con esta cuestión de reflexionar y de entendernos. Aquí va. Este es para ustedes. Siguiente pregunta y es, generalmente, ¿cómo es que ustedes se comportan? Son personas que la mayor parte del tiempo son impulsivas, son como muy reactivos ante determinadas situaciones o tienen habilidades para controlar y manejar la forma en que reaccionan ante los otros pudiésemos identificarnos qué tipo de emoción es la que estoy teniendo o qué es la situación o el efecto que causa en mi vida estas sensaciones o estos sentimientos, ¿ustedes cómo podrían definirse? Pueden ser personas que la mayor parte del tiempo suelen solucionar los problemas de una manera muy pacífica, o de repente les cuesta mucho trabajo esta cuestión de generar conflictos o que generan conflictos o se han generado conflictos o de repente suelen ser de las personas en que prefieren evitar el solucionar el conflicto y dejar que las cosas pasen. ¿A qué va esta pregunta? Ustedes pueden estar en este momento analizando y preguntando específicamente, ¿qué es lo que pasa conmigo hoy? ¿Soy pasiva? ¿Soy activa? ¿He decidido solucionar los conflictos? ¿No los he solucionado? Platíquenme un poco. ¿Consideran que suelen solucionar los conflictos o les cuesta trabajo solucionar un conflicto? Ok, muchos hablan de que depende del entorno. Y entonces también podemos considerar que ustedes creen que la mayor parte del tiempo utilizan una máscara dependiendo del lugar en donde están o siempre se comportan de la misma manera. Tiene que ver con esta cuestión de que a veces no ponemos, no pone la otra persona de su parte, ok. Siempre se comportan de la misma manera, muy bien, ok. Pues, ¿qué creen? De repente voy a tener que desmentirlos. ¿Y por qué es esta cuestión de, y no de desmentirlos, sino que de hacer una reflexión? Sí, si bien es cierto, por naturaleza tendemos, hay una parte muy importante de la que hablaba Rogers, y Rogers decía, la mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo, nosotros nos adaptamos a la cultura, a la situación en la que nos encontramos o bien en el momento correcto o adecuado. Ajá. Pero que difícilmente la sociedad se adapta a nuestras necesidades. Si bien sabemos que o creemos o consideramos que nuestra actitud o nuestra forma de resolucionar los conflictos es igual, no es cierto. Y no es porque esté mal, simple y sencillamente que como lo mencionan algunos, depende mucho de la situación. En terapia, a muchos de mis pacientes o la mayoría de mis pacientes me hacen mención específica en que no es la misma manera en que se comporta en el trabajo
que cómo se comporta en casa a cómo se comporta a nivel social. Si bien es cierto, tiene mucho que ver con esta cuestión de cómo me siento yo cuando interactúo con los demás. Y de repente esta cuestión de la interacción no tiene que ver específicamente de lo bien o mal que me ha tratado la sociedad, ha sido funcional para relacionarme con los demás. Hay quienes son sumamente abiertos y no tienen como mayor dificultad en esta cuestión de la interacción. De hecho, hay ciertas situaciones en donde nosotros podemos entender cuál es la razón por lo que a veces la gente se acerca a nosotros y por qué razón se aleja de nosotros. Y no tiene nada que ver con el hecho del que estemos haciendo bien o estemos haciendo mal. Simple y sencillamente es una forma en cómo nosotros nos hemos adaptado a la cultura, como lo mencionaba anteriormente. Es importante que nosotros entendamos que las relaciones van a variar dependiendo de quiénes son, ¿ok? Y aquí viene esta cuestión de los tipos de relaciones que tenemos. Una principal, o más bien creo que la básica, es la relación que tenemos con la familia. ¿Y qué pasa? De repente, nuestro trato con la familia es mucho, muy diferente al trato que podamos tener con amigos, con pareja, porque al final del día, lo que sucede con las redes familiares es que tenemos un sentido de pertenencia. Y es que hemos aprendido a entender que me enoje, me ponga feliz, me ponga triste, al final del día la relación con mi familia no se va a modificar porque conoce cuáles son como estos puntos de quiebre que de repente puedo tener, la forma en cómo resuelvo las situaciones y pudiésemos decir que con las relaciones familiares se quitan esos filtros que la mayor parte del tiempo vamos teniendo a nivel social. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes sienten que la forma en cómo se comportan con la familia es igual a la relación con la pareja, a la relación laboral o a la relación específicamente con las personas con las que interactúan normalmente? ¿Ustedes sienten que es algo que sucede muy a menudo? Ok, muy bien. Muchos dicen que, bueno, no muchos, aquí hacen mención de que algunos se adaptan y que también depende del grado de confianza. Y sí, si bien es cierto, la confianza es una parte primordial para la buena relación con las personas. No es lo mismo, y lo hemos visto en muchas ocasiones, que de repente llegamos a un lugar en donde no conocemos a nadie y como esta cuestión de tomar la decisión de hablar o de decir algo, implica como esta cuestión de ser el centro de atención y a veces no estamos como tan cómodos siendo el centro de atención. Por eso es de que Maslow hace esta diferencia, muchos podrán conocer la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow habla específicamente de que todos por naturaleza tenemos ciertas decisiones que tomamos. Estas decisiones tienen que ver específicamente con aspectos fisiológicos, es decir, Maslow hace mención de que la mayoría de nosotros primero tenemos que cubrir como estas necesidades básicas. Estas necesidades básicas tienen que ver con esta cuestión de cómo me siento yo, cuál es la necesidad principal, que es la cuestión de la alimentación, que es la cuestión de sentirme de alguna manera que cubre todas las partes especiales en donde puedo respirar, puedo, en este caso, ir al baño, comer. Estas son como mis necesidades básicas a nivel fisiológico, ¿ok? Después viene esta capacidad que tengo específicamente de sentirme seguro. ¿Cuál es mi sentido de seguridad? Cuando yo encuentro un lugar en donde me siento protegido. ¿Y a qué se refiere protegido? Si lo vemos de una manera funcional en el día al día, podríamos decir tengo una casa, tengo ropa o tengo esta cuestión de cubrir mi cuerpo y de sentirme seguro. Si nosotros nos vamos al área laboral, pudiésemos decir
digamos, son agradables, tengo una relación o relaciones saludables en el lugar en el que me encuentro, o me proporcionan un lugar en donde puedo utilizar esta cuestión de sentirme tranquilo, sentirme estable mientras estoy durante el trabajo. Y después viene también como esta cuestión de afiliación. ¿Qué tan yo relacionándome con las personas que están a mi alrededor? Si nosotros nos vamos a las cuestiones de casa o si nos vamos a estas cuestiones que tienen que ver específicamente con situaciones en donde llevo una buena relación con mi familia, en donde sé que pertenezco, que es una necesidad muy básica que tenemos, esta necesidad de pertenencia. Cuando nosotros sentimos que no tenemos a la defensiva. No sé si les ha pasado que de repente están en un grupo y cuando sienten que este grupo no tiene características similares a ustedes, ya sea en cuestiones de conocimientos, ya sea en cuestiones de atenciones, ya sea en cuestiones de creencias o también en cuestiones que tienen que ver específicamente de cómo relacionarse saludablemente. Entonces ustedes por automático no están cubriendo como esa función básica que según menciona Maslow es importante para que nosotros podamos pasar al siguiente nivel. Entonces, tenemos que ser conscientes que tiene que existir una necesidad fisiológica en donde yo cubra como todas mis necesidades, en donde de repente me pueda yo, no de repente, sino la mayor parte del tiempo me sienta segura. Si nosotros nos vamos a cuestiones como les mencionaba, normales o situaciones generales, tiene que ver con el hecho de que esta persona me provea emocionalmente de saber que no me va a generar un conflicto. Y si nos vamos a cuestiones de empresa, tiene que ver con esta cuestión en donde yo sé que pase lo que pase o ante cualquier situación o dificultad que presente en la empresa, estoy protegido o bien estoy cuidado o bien me van a dar ciertas herramientas para que yo pueda ejercer mi trabajo de una manera funcional. Si nosotros hablamos de esta cuestión de afiliación, tiene que ver específicamente, como se los mencionaba con anterioridad, con esta necesidad de saber que tengo una pertenencia o que hay situaciones o cosas que son similares a mí. Esto hace que las relaciones interpersonales de repente puedan generarse como algo no funcional. ¿En qué sentido no funcional? En que nosotros podemos evitar como esta cuestión en donde no hay cosas que sean similares a ti y por lo consiguiente yo empiece a poner bloqueos que no me permitan tener relaciones funcionales. ¿Ok? La siguiente, para que nosotros podamos relacionarnos o para que nosotros podamos tener seguridad ante las situaciones, tiene que ver con la cuestión del reconocimiento. Cuando nosotros no sentimos o no tenemos este reconocimiento, cuando nosotros no nos sentimos escuchados, cuando nosotros no nos sentimos validados, cuando de repente nosotros no sentimos que estamos en un lugar en donde mi opinión o la forma de expresarme o la manera en cómo pienso es funcional para los demás, automáticamente yo decido que no estoy en un lugar adecuado y que no estoy en un lugar correcto, que implica que yo también ponga ciertos bloqueos. Eso influye mucho para que de alguna manera yo decida qué frases o qué situaciones sí puedo controlar y qué no puedo controlar. Si nosotros nos vamos a un ejemplo burdo, imaginen, vamos a imaginar. Resulta que en mi casa estoy teniendo una fiesta, es una fiesta familiar y entonces yo sé que hay como una variedad de situaciones, ¿no? Es lo típico de que los tíos que de repente nos hacen bromas, los primos, hay personas y dentro de nuestra familia con las que nos sentimos a gusto y empezamos a formar grupitos, ¿no? Con los que nos llevamos mejor, con los que de repente sí platicamos, pero no platicamos tan a menudo, pero tiene que ver más con esta cuestión de validación. ¿Qué tanto escuchan lo que digo o qué tanto son afines a las cuestiones o a las necesidades que yo tengo en esta cuestión de conversación? De repente, no sé si les ha pasado o en algún momento han sentido como esta cuestión
cae bien, pero la comunicación que tenemos no es como tan fluida. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de pensar y esa persona tiene una forma de pensar completamente diferente a la mía. Sin embargo, tratamos de sobrellevar o tratamos de tener una buena relación. Entonces, eso también genera de alguna manera que nosotros tengamos como estos bloqueos para relacionarnos con los demás. Somos como muy fáciles de entender, o más bien entendemos o creemos que las relaciones tienen más que ver con esta cuestión de afinidad. Pero recordemos, y hay una frase que a mí me gusta mucho y que muchas veces pasamos de largo, y es que de todos o de cualquier persona a la que nosotros nos acerquemos o con la cual tengamos comunicación o tengamos contacto, siempre vamos a aprender algo positivo o siempre vamos a aprender algo, ya sea una cuestión de vida, una cuestión reflexiva, una manera de cómo me veo o cómo me reflejo en el otro y qué tanto yo puedo solucionar los conflictos o no puedo solucionar los conflictos mediante lo que estoy observando en el otro. Hay una dinámica que a mí en lo personal me gusta mucho. No sé si en algún momento lo hayan hecho o si alguna vez alguien más lo haya hecho con ustedes y que tiene que ver muchas veces con los objetos o háganlo. Yo les recomiendo que lo hagan. Objetos que pueden estar en su oficina, que no sepan específicamente de quién es, pero que empiecen a detallar o que se imaginen quién sería la persona que puede tener ese objeto sin que lo conozcan como tal. ¿Sale? ¿Qué implica esto y por qué nos demos que nos demos a la tarea de entender qué es lo que pasa con lo que me rodea? Y es que si yo en este momento les dijera, ¿no? Vamos a suponer que yo no les estoy mostrando el objeto, pero que ustedes lo ven tirado. Y yo les diría, bueno, ¿ustedes de quién creen que podría ser este lapicero? Hagan este ejercicio de manera personal o si quieren irme anotando, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran de este objeto o qué tipos de personas pudiesen tener este objeto en su poder? ¿Quiénes creen que serían? Los leo. Una persona muy seria, una persona muy feliz. ¿Cómo creen que alguien podría tener este objeto en su poder? Una persona muy simple, una persona muy educada. ¿Cómo podría ser? Ok, una persona muy práctica, muy bien. Ok, porque has visto a la persona usarla, muy bien. ¿Alguien más? Ok, una persona adulta, bien. Persona con disciplina, ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, una persona prevenida. Ahora les voy a decir algo. Recuerden que esto que ustedes están observando específicamente de esta pluma no tiene que ver con quién la usa, porque muchas veces lo que nosotros observamos de los objetos tiene que ver con las experiencias que nosotros tenemos. ¿A qué se refiere con esto? Yo no puedo identificar algo en otra cosa o en otra situación que no perciba de mí mismo o que no haya adquirido o que no haya aprendido acerca de este objeto. ¿Ok? Otro ejemplo muy burdo en el que nosotros nos podemos dar cuenta del cómo es que vamos creando o es que cómo es que vamos asociando lo que tenemos en la mente a las situaciones o a lo que vemos alrededor, tiene que ver con un ejercicio que se llama la silla. Se hace este recuento de daños de lo que sabemos de una silla. Si en este momento yo me pusiera a preguntarles, ¿cómo sería una silla que
recuerdas y que para ti es como este símbolo o es con lo que has crecido acerca de lo que es una silla. Y cada uno tendría una percepción diferente. Lo mismo pasa con las relaciones interpersonales. Nosotros vemos en los demás lo que hemos aprendido o lo que hemos adquirido conforme va pasado nuestro día a día. ¿Quiénes de ustedes hoy se han dado cuenta que muchas veces esta cuestión de ver al otro implica que en automático recuerden a personas que hayan conocido con anterioridad y que digan, esta persona es así, sin que la hayan conocido, sin que la hayan tratado? Y de aquí viene específicamente esta situación que normalmente vemos y que definimos como relaciones interpersonales. Nos relacionamos de acuerdo al aprendizaje previo que hemos tenido acerca de las personas y no específicamente a esta cuestión de tratar de entender y de conocer al otro. Por de repente de el bloquear, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la otra persona o qué es lo que conozco de otra persona? ¿Quiénes de ustedes, honestamente, díganlo, confiésenlo, han juzgado a alguien de acuerdo a lo que han visto y cuando han tratado a esa persona, se han dado cuenta que hay muchas cosas o muchas características que le atribuían que no son al 100% reales, sino que solamente lo mencionaron de acuerdo a lo que habían vivido previamente? ¿Quiénes de ustedes lo han hecho? En este caso, yo reconozco que yo lo he hecho. Muy bien, ok, muy bien. Ok, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las relaciones interpersonales no son tan conflictivas. La realidad es de que al momento nosotros conocemos más que esta situación de tratar de entender qué es lo que pasa con el otro. En este tratar de entender qué es lo que pasa con el otro, seguimos a nuestro siguiente frase de lo que, bueno, no frase, sino nivel de lo que diría Maslow en su pirámide, y es la autorrealización. ¿Qué pasa cuando yo encuentro o bien a juzgar al otro, lo que en realidad implica para mí esta cuestión de saber que he tenido o que tengo el éxito? Cada uno de nosotros maneja el éxito de manera diferente. Para algunas personas, el éxito implica el decir, oh, hoy puedo estar dando una plática con personas que tienen como el mismo interés acerca de un tema que a mí me llamó la atención, ¿no? Esto para mí es el éxito. Hay quienes dicen, el hecho de estar en mi casa, el hecho de poder estar tranquila, para mí es exitoso. Hay quienes dicen, el hecho de tener el puesto que tengo y estar con las personas adecuadas en mi vida es exitoso. Y entonces vamos entendiendo que las relaciones interpersonales son un cúmulo de muchas situaciones y de muchos eventos y de muchas experiencias que hemos tenido con anticipación. Recordemos que nuestra mente, es decir, nuestro cerebro, tiene memoria y en el tener una memoria es como nosotros vamos reaccionando ante determinadas situaciones ciertos estereotipos o ciertas características que van generando que las relaciones puedan ser funcionales o bien que nosotros evitemos que las relaciones se den de manera fluida. También tenemos que reconocer que tenemos cambios van generando una cuestión de madurez, que de repente van generando que la forma en que yo me vaya relacionando con los demás sea un poco más seria o a lo mejor un poco más relajada, pero esto dependerá específicamente de qué es lo que he aprendido. Las relaciones interpersonales no tienen que ver específicamente con el otro. Leía yo en sus mensajes, en uno que decía que depende mucho de cómo es la otra persona actúe conmigo. Y si bien
no tiene que ver el cómo actúe. Hay una frase, bueno, discúlpenme, soy mucho de frases, pero hay una frase que dice que no hay que tomarnos tan a pecho lo que la otra persona piensa, ¿ok? Y este es un tip que nosotros podemos tomar para tener una buena relación interpersonal y es las actitudes de las otras personas no tienen que ver específicamente con quien yo sea, sino más bien tiene que ver con el cómo se percibe él y qué es lo que necesita poner o anteponer para relacionarse con otras personas. Hay quienes la relación o la forma en la que se relacionan tiene que ver específicamente con esta cuestión de mis relaciones o durante este proceso de relacionarme con otras personas, he sido abierta y he tenido algún tipo de conflicto y entonces aprendo a que cada relación que ahora tengo que disminuir la forma en cómo me relaciono o la forma en que veo las relaciones, ¿ok? Entonces, si ustedes en este momento hicieran como una de la forma en cómo se han relacionado, platíquenme. Y vuelvo a la pregunta que les hice. ¿Cómo son la mayor parte del tiempo? Súper holgados, holgados me refiero como a esta cuestión, haciendo como una simbología en el sentido de soy muy pacífica, trato de llevarme bien con los demás, si bien no soy de relaciones como muy profundas, sí soy como de esta manera de relacionarme adecuadamente con los demás, o bien la mayor parte del tiempo me pongo a la defensiva porque sé que no todas las personas van a tener como buena relación conmigo. Platíquenme, ¿es positiva, es negativa? Pueden ponerme una carita feliz, pueden ponerme una carita triste, pueden ponerme una carita ya no juzgando desde el otro lado, ¿sabes? Sino más bien el cómo yo me relaciono normalmente o bien cómo es que me gusta relacionarme con los demás. ¿Ok? Ok, muy bien, Mónica, muchas gracias. Es cierto, muchas veces asumimos que los demás tratan de llevarnos la contra, pero la realidad es de que obviamente tratan de dar su punto de vista. Muy bien, ok, positiva, muy bien, perfecto. Oigan, veo que aquí la mayoría son muy positivos. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, en esta relación o en esta forma de relacionarles, hablábamos un poco de esta situación en donde de repente nosotros entendemos de las relaciones interpersonales tiene que ver específicamente del cómo me relaciono con otras personas. Recordemos que esta cuestión de las relaciones interpersonales tiene que ver con asociaciones o intercambio entre dos o más personas. Tenemos que ser conscientes que las relaciones interpersonales tienen que ver mucho con esta cuestión de las emociones. La cuestión de las emociones y sentimientos son una constante en nuestras vidas. La mayor parte del tiempo, y si no, la mayor parte del tiempo, sí, en ciertos momentos y en ciertas situaciones, tenemos que ser conscientes que nos manejamos de acuerdo a lo que está pasando en ese momento y que muchas veces no adoptamos como esta frase que dice Platón de el problema no es enojarse, el problema es enojarse con la persona correcta, en el momento correcto y de la manera correcta. A veces nuestras emociones nos sobrepasan. A veces esta cuestión de la inteligencia emocional le damos como una idea del, ay,
Claro que soy súper inteligente emocional, yo sé resolucionar las cosas muy bien, pero la inteligencia emocional tiene que ver con este hecho de aprender a saber qué es lo que me está generando el conflicto y por qué estoy actuando de determinada manera. Muchas veces nos sentimos culpables del por qué no podemos quitar esta situación que se está presentando en este momento y lo traslado a todo lo que está a mi alrededor. Sin embargo, tenemos que entender que somos seres humanos y que las emociones son una parte fundamental en nuestra vida para que nosotros nos podamos desarrollar y podamos relacionarnos con las demás personas. Pero un punto importante de estas relaciones que solemos tener es entender que si yo no aprendo a relacionarme conmigo, es decir, si yo o a mí me cuesta trabajo entender qué emoción estoy presentando, si a mí me cuesta como esta cuestión de entender qué es lo que realmente o a qué realmente le estoy dando como una característica específica para llevar a cabo mi día a día. Entonces, en automático empiezo a bloquearme y en automático empiezo a generarme un conflicto. La situación es de que no es tanto que me conflictúe con los demás, sino en realidad me estoy conflictuando conmigo y de alguna manera la forma en que a veces actúo de manera impulsiva tiene que ver más con esta cuestión en donde yo no sé cómo adaptarme o cómo entender lo que me está pasando y mi única manera que tengo es defenderme de los demás, cuando en realidad no es que me tenga que defender de los demás, sino que tengo que aprender a saber qué es lo que está pasando conmigo. Recordemos que las relaciones interpersonales tienen que ver con la semejanza o tiene que ver con las similitudes de situaciones o eventos, o bien si nos vamos a cuestiones de trabajo, tiene que ver con qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en un entorno laboral. ¿Ok? Entender hasta dónde sí y hasta dónde no, cómo puedo apoyar y cómo no puedo apoyar, qué es lo que me permite la otra persona, pero más que qué es lo que me permite la otra persona es entender qué es lo que me permito yo para relacionarme con los demás. Tenemos que entender que todas las relaciones interpersonales, es mentira esta palabra, o bueno, no palabra, sino la frase del que el amor o las relaciones o la forma en cómo me relaciono con los demás no tiene por qué ser recíproca, pero la realidad es de que sí. Todos accionamos o todos respondemos a conductas específicas que tenemos una nosotros, pero que también la forma en cómo los demás reaccionan ante ciertas situaciones. Si bien tenemos que aprender a entender por qué es la reacción que está teniendo la otra persona, pero más es entender del por qué yo sigo reaccionando de una manera aprensiva ante situaciones que no tienen que ver específicamente conmigo, sino ante las situaciones que tienen que ver con la otra persona. Tenemos que entender que las relaciones interpersonales también tienen que ver con esta cuestión de confianza, como lo mencionábamos, y también con esta sensación o esta situación de sentir que pertenezco o bien que tenemos un entendimiento mutuo acerca de ciertas situaciones que tienen que ver con aspectos emocionales, o bien, si no de aspectos emocionales, un trabajo dentro de lo que entiendo de la otra persona y de lo que entiendo de mí, ¿sale? También tiene que ver con aspectos que muchas veces dicen que las relaciones no tienen nada que ver con cuestiones físicas, pero muchas de las relaciones que solemos entender o que solemos tener con las demás personas tiene que ver con esta cuestión en cómo yo me siento o cómo yo me percibo o cómo percibo a la otra persona físicamente para poder sentir que me puedo relacionar bien con otra persona. ¿Cuántas veces no hemos creado como este tipo de estereotipos en donde mencionamos o hacemos referencia a que me puedo sentir más cómoda con cierto tipo de personas? O la frase típica que dice que me relaciono de acuerdo a cómo me siento físicamente frente al otro. ¿Cuántos de ustedes no han tenido relaciones o se han relacionado con personas que muchas veces han tenido que ver con cuestiones o con características físicas?
yo reconozco que sí, que en algún momento he tenido como esta afinidad para relacionarme con cierto tipo de personas porque van muy afín a mí, pero también después de un tiempo y después de tener una madurez, entendemos que hay cuestiones físicas que son importantes para nosotros o para la forma en cómo nos sentimos. Y esto tiene que ver también con cuestiones de autoestima. Yo sé que de repente esta cuestión de la palabra autoestima no suele ser como tan funcional, o bien decimos siempre tenemos o hemos tenido una autoestima alta, pero acuérdense que la autoestima tiene que ver con ciertas características que nos atribuimos, ciertas características que sabemos que tenemos con cómo nos percibimos en cuestiones de habilidades, en cuestiones de funcionalidad y en cuestiones de resolución de conflictos. ¿Cuántos nos hemos detenido a relacionarnos con otras personas porque nuestra percepción va disminuido o disminuye ante los demás? Hasta aquí, platíquenme. ¿Su forma de percibir las relaciones interpersonales es igual o no? ¿Sienten que han estereotipado o sienten que de repente han puesto como muchas barreras para relacionarse con otras personas? Ok, bueno, quiero entender que sí, sí hubo un cambio en la forma en cómo se percibían. Ok, muy bien, nunca pones barreras. Ok, ok, claro que sí. Muchas veces conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que las cuestiones físicas no tienen por qué ser un impedimento. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, resulta positivo esta forma de relacionarte con otras personas. Ok, muy bien. Sabemos que todo lo que tiene que ver con las conductas sociales tiene que ver específicamente con esta cuestión de de tener como esta inclusión, de saber que todas las personas podemos tener ciertas afinidades que muchas veces no tienen que ver con cuestiones físicas o que tienen que ver con cuestiones emocionales, pero sí con cuestiones de intereses, ¿sale? Otra cuestión es que todas las conductas sociales tienen una finalidad y es crear afectos o es crear relaciones que permitan o que me hagan sentir estable o tranquilo. Independientemente de las emociones que yo tengo, también tenemos que ser conscientes que siempre son las mismas. ¿Sí me explico? ¿A qué me refiero con las mismas? La meta es obviamente tener un aprendizaje o tener un entendimiento del otro. Tenemos que ser conscientes que el control que nosotros tenemos acerca de las demás personas no tiene que ver específicamente con lo que nosotros impongamos, sino más bien de la manera en que nosotros sabemos o entendemos que es la mejor forma de relacionarnos con otras personas. Otra característica muy importante que nosotros tenemos que entender es que conforme tenemos ciertas relaciones interpersonales, van a ir cambiando. Les comentaba que no es lo mismo las relaciones familiares que tenemos en donde tenemos o entendemos que tiene que ver con esta cuestión de pertenencia a las relaciones que tienen que ver con cuestiones que ver específicamente con la forma en cómo yo me siento o cómo es que yo me percibo con la otra persona, qué me aporta y qué es lo que yo le aporto. En la relación de las amistades tiene que ver con esta cuestión en donde de repente yo entiendo que relacionarme con otras personas o con personas que tienen las mismas similitudes e intereses me van a crear un aprendizaje muchísimo más significativo. En las cuestiones laborales tiene que ver más con qué es lo que yo aprendo, qué habilidades encuentro en la otra persona que me van a ser funcionales y que me van a permitir tener una mejor capacidad de solucionar conflictos o situaciones dentro de mi área laboral.
Y bien, también tenemos que entender que relacionarme a nivel social con personas que no conozco, pero que en algún momento me he topado, tiene que ver específicamente con esta cuestión de entender o de creer o de asimilar que siempre habrá algo que aprender de la otra persona, ¿no? Y de qué tan viable o qué tan funcional es esta cuestión. Ahora, ¿cómo es que yo puedo mejorar o cómo es que yo puedo entender en mis relaciones interpersonales? Uno es mejorar mi forma de ver a los demás, es este sentido de ser tolerante, y tolerante no quiere decir permito todo lo que pase con los demás, sino entender que hay ciertos momentos y ciertas situaciones que las demás personas puedan estar pasando y sin embargo yo no conozco y de primera instancia justifico. Tenemos que disminuir esta cuestión de las expectativas. De repente estamos con esta necesidad tan imperiosa de crear ¿cómo decirlo?, pedestales de las personas, y que al que no se dé o que no funcione, entonces en automático yo pierdo el interés por esta relación. Debo de entender que dar lo mejor no tiene que ver con la otra persona, sino en la forma en que yo quiero es aprender a aportar en el otro cosas positivas. Quizá habrá momentos o situaciones en donde mi forma de percibir a los demás no sea la más agradable, pero la finalidad es de que aporte algo bueno o positivo en el otro. Debemos de recordar que muchas personas, y está comprobado científicamente y aparte también está comprobado en estudios, de que la actitud genera que se acerquen o que se alejen de mí las personas. No es lo mismo a una persona que tiene una actitud positiva ante situaciones que puedan ser conflictuantes o estresantes, a una persona que la mayor parte del tiempo esté desquitándose o esté teniendo actitudes groseras con nosotros. Debemos de entender que hay o que se requiere una empatía con el otro, entendiendo que los procesos de vida que lleva cada uno son diferentes y que cada uno de nosotros aprendemos a relacionarnos de una manera muchísimo más funcional. Y la parte más importante de todo esto es que no olvides, y me gusta mucho esta frase porque dice que no debemos de olvidar, no debemos de tener presente que nuestra sonrisa puede generar un cambio en el día de otra persona. Muy bien, pues con esto concluiría mi participación. No sé si haya algún comentario o algún comentario, reclamo. Ok, creo que no hay ningún comentario. Nini. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, con esto concluyo y le doy la palabra a Moni para que les dé alguna información. Muchísimas gracias, Lulu. Un tema siempre interesante de revisarnos a nosotros mismos y pues hacer estos pequeños cambios que son necesarios para nuestra vida, ¿no? Muchas veces dejamos la responsabilidad en otros y decimos, es que los demás, pero cuando volteamos a vernos a nosotros mismos es donde realmente podemos hacer este pequeño cambio, este diferenciador que es tan importante para nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues vamos cerrando sesión. Doy un par de anuncios parroquiales y los esperamos para el próximo mes. Les comento que recordarles que ustedes cuentan con un descuento en psicoterapia. Acá se los comparto por ser parte de estas empresas que pues han decidido sumar a la parte de el bienestar emocional en sus organizaciones. Ah, bueno, aquí está cómo se les hace llegar los banners de manera mensual y también anunciarles que estamos lanzando ya nuestro asistente virtual. Ay, creo que se ve un poquito, a ver, creo que por ahí.
nuestra asistente virtual con inteligencia artificial, que nos va a permitir tener una mayor capacidad de respuesta de manera inmediata. Y bueno, pues está entrenada por nuestro grupo de psicólogos clínicos. Como saben, SICA cuenta con una red de más de 50 especialistas. Estamos constantemente revisando la información que llega a nuestra asistente virtual. Tuvimos un periodo de prueba que nos fue bastante bien y bueno, pues tiene la capacidad de detectar cuando la persona está realmente en una crisis y esto pues nos puede ayudar bastante incluso a salvar vidas, como lo sabemos. Y muchas veces también tenemos como algunos otros temas ahí que necesitamos revisar, como pues cuestiones de estrés, de ansiedad, incluso temas de pareja, de sexualidad, de crianza para los que somos padres, que a veces esta parte puede ser un poco complicada. Y este asistente virtual va a estar disponible ya a partir del 1 de mayo. Así es que si alguien quiere que hagamos la presentación en su empresa, con mucho gusto podemos hacerlo. Contáctenos, por ahí viene un QR o a través de nuestras redes sociales o alguno de los correos que les hacemos llegar. También por ahí podemos ponernos de acuerdo para poder presentar a esta asistente virtual y bueno, pues tener otra forma de acercarnos a la salud mental, porque ya estamos en una era donde no hay vuelta atrás. Entonces, hacer este uso de estos recursos de una manera consciente, pues es lo que puede hacer la diferencia a veces para salvar vidas y para mejorar nuestros entornos laborales. Pues sin más por el momento, agradecerte, Lulu, agradecer como siempre a todas las empresas que nos acompañan. Sabemos que a veces las jornadas laborales son un poquito demandantes, pero siempre agradecemos que se conecten, que estén un rato con nosotros y que bueno, pues que nos sugieran, nos hagan llegar sus comentarios y nos sugieran los próximos temas para nuestros webinars, que como saben, a partir de este año, de manera mensual, estamos ofreciendo un webinar gratuito y también, pues si ustedes desean alguna de estas conferencias para su organización, con todo gusto podemos hacerles llegar nuestro catálogo de servicios. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día y que, bueno, empecemos a poner en práctica todos estos consejos que nos dio Lulu para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Gracias a todos, excelente día. Hasta luego, buena tarde. Gracias, excelente Gracias. día a todos. Bye.